Bien, buenos días, estimados colegas. Estamos empezando un nuevo ciclo de charlas del Centro de Apoyo a la Docencia de la Facultad de Humanidades. Estamos empezando lo que correspondería al ciclo del primer semestre del año 2026. Este ciclo está centrado esta vez en pensamiento crítico y estamos compartiendo experiencias, información, pensamiento crítico con colegas de distintas universidades de Latinoamérica, de Chile y también de España. Partimos en este ciclo con un invitado muy especial, con don José Manuel Armada Pacheco. Es un agrado para mí presentar al doctor José Manuel y agradecer su presencia en este ciclo de charlas. Él es ingeniero de sistemas, es doctor en educación y especialista en investigación educativa con una destacada trayectoria académica y profesional en universidades de Perú, Venezuela y Colombia. Actualmente se desempeña como docente investigador en la Universidad Continental y cuenta con una amplia experiencia en docencia de pre y posgrado, gestión académica e investigación interdisciplinaria. Su trabajo científico se ha centrado en áreas como educación superior, salud mental, tecnología, análisis de datos, teletrabajo y transformación digital, registrando numerosas publicaciones en revistas indexadas. Además, posee reconocimiento como investigador RENACIT nivel 5 y ha participado como conferencista internacional en temas de metodología de investigación, análisis de datos y tecnologías aplicadas a la educación. Entonces, le doy la bienvenida y el agradecimiento y le cedo la palabra, ¿cierto?, para que pueda comenzar su presentación de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es para mí un honor estar con ustedes y participar en este evento que ayuda pues, a la transmisión de los conocimientos y elevar el nivel educativo. Presento entonces en pantalla lo referente ya a lo que es la temática que nos trae a colación en el día de hoy, relacionada con el enfoque STEAM en la formación de competencias investigativas y el pensamiento crítico en la educación superior. Está basada esta ponencia en función a una publicación que se ha realizado en el año 2025 relacionada justamente con este tema y que tiene que ver justamente con ese aporte, ¿no?, que hacemos los investigadores, los educadores, en busca de dar a conocer en qué situación estamos, cómo lo vemos, sobre todo acá en Latinoamérica, y cómo es ese entramado, ¿no?, que muchas veces lo mencionamos, lo hablamos, pero que muy pocas veces lo mostramos, ¿no? Sobre todo por la premura del tiempo y de los espacios. Pero hoy en día, pues gracias a esto del uso, ¿no?, de las nuevas tecnologías o de las tecnologías de información y comunicación, nos permite pues dar a conocer estos avances, estas situaciones o estos cuestionamientos que muchas veces hacemos los docentes o los investigadores en función a el elemento educativo y cómo debería transmitirse, ¿no? Cómo debería darse a conocer, sobre todo en términos muy puntuales, ¿no?, relacionados con la investigación. Entonces, ¿qué pasa o cuál es el desafío que tenemos en este siglo XXI, ¿no?, relacionado fundamentalmente con esta complejidad de demandas de integración en función a no solamente el hecho de dar a conocer un conocimiento, sino también cómo puedo que ese conocimiento sea aplicado, ¿no?, en ese campo o en ese espacio en donde queremos participar. Entonces, ese desafío del siglo XXI obedece a esas disciplinas muchas veces aisladas, ya no que son suficientes para resolver las problemáticas o problemas globales adversos, sino que la educación superior entonces se enfrenta a unos retos sin precedentes, una rápida evolución tecnológica, una creciente complejidad de los problemas sociales que han expuesto las limitaciones de la enseñanza tradicional y que ya se encuentra entonces compartimentada en muchos espacios, ¿no? Sobre todo aquellos docentes que procuran o buscan darle puntualidad, especificación a la temática objeto
de su diario vivir o de su diario proceso educativo. Entonces, las universidades necesitan forjar profesionales capaces de poder integrar estos conocimientos interdisciplinares gracias al aporte, ¿no?, que tenemos cada uno de los participantes en las universidades con habilidades también críticas en estos entornos adversos que nos presenta o que nos da este desafío del siglo XXI. Una de las estrategias para poder abordar estas problemáticas es el enfoque STEAM. No es nuevo este enfoque, se procuró o se genera en los Estados Unidos en los años 1943, pero hoy en día se está siendo rescatado, ¿no? Vuelto nuevamente a la palestra de la investigación, justamente para poder sacar a relucir nuevamente esa idea inicial que se tenía de lo que era investigación y de lo que era la aplicación de la ciencia como tal. Entonces, el enfoque STEAM nos permite un ecosistema pedagógico de transformación orientado a través de las metodologías activas. Hoy en día hablamos mucho de lo que es el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo colaborativo, la realización de actividades prácticas, ¿no?, para poder dar respuesta a determinados elementos. Pero, ¿qué pasa con estas metodologías activas? Entonces, están enmarcadas dentro de las ciencias, están enmarcadas dentro de las tecnologías, de las ingenierías y, por supuesto, de la participación de estas ciencias duras como la matemática, la física, la química, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ello? Ello nos va a generar este motor investigativo que produce ese pensamiento crítico y que nos permite la utilización de estas competencias investigativas para que el estudiante pueda integrar a través de las diferentes disciplinas orientadas a la indagación, a la experimentación y al descubrimiento de nuevos saberes, de nuevos conocimientos, y estos estudiantes estén preparados entonces para aplicar estas metodologías sistemáticas a problemas reales de la sociedad global. Cuando hablamos de sociedad global ya estamos borrando este esquema de fronteras, ¿no? Que muchas veces decíamos, ah, perfecto, pero esto funciona solamente para Latinoamérica, esto funciona solamente para Europa, esto funciona solamente en el contexto latinoamericano. Entonces ya al diluirse las fronteras con el efecto tecnológico, entonces nos obliga ya a pensar en problemas de sociedad global, ¿no? Todo este escenario, todas estas ciencias, tecnologías e ingeniería pueden ser aplicables en cualquier espacio de nuestro planeta. Y es con ello, entonces, en donde cuando observamos como investigadores, metemos ese lente a esta problemática, se generan algunos diseños metodológicos. Este nuevo diseño o este diseño metodológico de STEAM, entonces se enmarca en estas cuatro fases: el enfoque, la muestra, el instrumento y el objetivo, ¿no? Entonces, como en nuestra publicación que fue generada a la revista Clio, pues como aporte decimos que en el enfoque tenemos un enfoque cuantitativo, descriptivo y longitudinal de los procesos, ¿no? En donde se ha utilizado el método STEAM o el enfoque STEAM en impartir la clase o impartir la asignatura de investigación que se ha generado ahí. Entonces, como muestra, hemos tomado a 150 docentes universitarios que implementan esta tecnología en particular para poder observar entonces qué ha hecho, ¿no? ¿Qué aporte ha brindado esta tecnología, programa en función al aprendizaje y a la aplicación de estos aprendizajes con el estudiante en su vida cotidiana normal? Como instrumento utilizamos entonces el cuestionario estructurado en una escala de Likert de 18 ítems, en donde pues básicamente se hicieron preguntas muy puntuales relacionadas con esta temática del STEAM. El objetivo de nuestra investigación era la medición de las variables de competencias investigativas y el enfoque STEAM. ¿Cómo se enfocaba ahí? ¿Ya?
haciendo entonces un seguimiento riguroso para identificar los patrones reales en la adquisición de competencias a través del tiempo, ¿no? Por eso se habla de un trabajo longitudinal. Muy bien. Entonces, ¿qué nos brindó esta información? Pues, en primer lugar, identificar quiénes son los participantes, ¿no?, de este enfoque a nivel latinoamericano, observando también los perfiles de uso, ¿no?, de este enfoque. Tenemos un perfil del ecosistema de STEAM de 150 participantes o agentes de este cambio, en el cual pues vemos una participación bastante alta a nivel masculino, pero también femenino, ¿sí? Vemos en las experiencias profesionales que más que lo están usando los profesores que ya están versados en la temática, no solamente del STEAM, sino en el tiempo, ¿no?, profesional o experiencia de uso de las diferentes metodologías y están ya migrando, ¿no?, hacia esta nueva tecnología con una muestra altamente experimentada, ¿sí? Si observamos entonces ya el mayor o el grueso de los participantes estaba con profesionales con más de 10 años en la docencia universitaria. Y entonces, especialización en STEAM, la mayoría pues está en ciencias, en tecnología, en ingeniería y en matemática. Vemos entonces aquí en primera presentación o en esta primera plantilla que mucha de la participación o la participación más gruesa del docente está en función al docente de ciencias y al docente de matemáticas, las ciencias puras, ¿no?, que están ahí. La ingeniería está, a pesar de que ya se habla de un entorno virtual, de un entorno educativo abierto, pues generalmente la ingeniería todavía sigue en ese paso de transición, ¿no?, hacia ese evento tecnológico que lo dispare, ¿no?, que dispare su participación. Muy bien. ¿Qué veredictos nos da esta investigación? Perfecto. A la luz de los datos, entonces vemos que hay un impacto global positivo en función a la utilización de la estrategia o el método STEAM, el 4.06 de una media de 5, ¿no? En donde los hallazgos confirman de manera contundente que el ecosistema universitario se favorece ampliamente en el desarrollo de competencias investigativas cuando se articula, ¿ya?, a través del enfoque STEAM, y los docentes entonces reportan una alta capacidad para conectarse con el conocimiento teórico, pero también con la práctica. Entonces, ahí vemos esa situación bastante importante, ¿no? Que no es solamente la teoría, sino también la práctica la que ayuda a reforzar ese conocimiento. Y en este caso, el enfoque STEAM, entonces, es una herramienta ideal para ello. Muy bien. ¿Qué diagnóstico multidimensional nos arrojó la investigación? Hay, por supuesto, fortalezas, pero también hay ciertas brechas, ¿no?, que todos todavía estamos tratando, sobre todo en Latinoamérica, de eliminar. Una de las fortalezas principales que nos da el enfoque STEAM es la ética y la responsabilidad social. ¿Por qué? Porque en el enfoque STEAM hablamos del trabajo colaborativo. Entonces aquí guarda una importancia fundamental el hecho de la realidad, la verdad y la objetividad de los procesos que se están realizando, ¿ya? Y sobre todo en investigación, esto es muy delicado porque no nos da paso a hacer cosas que están fuera de la ética, de la moral o de las buenas costumbres académicas, ¿no? Entonces siempre esto nos da un baluarte importante en la generación de la investigación y en la responsabilidad que adquirimos con ella. También en el pensamiento crítico como segundo elemento es bastante importante porque el pensamiento crítico nos ayuda entonces a buscar más allá de esa realidad aparente que tenemos en función a esa investigación que estamos realizando. Hay un caso bastante importante que me ha sucedido y lo coloco a colación de ustedes en el sentido de una vez que estaba dando una clase, una asignatura en una universidad en el Perú rural, y resulta que los chicos
les coloqué una temática, ¿no? Vamos a buscar en investigación cuál es la problemática más presente en esta ciudad, en este medio. Y los chicos del primer semestre también buscaban entonces todas las problemáticas existentes que tenían en ese escenario. Y muchos de ellos se dieron cuenta solamente en la búsqueda de la problemática de toda la cantidad de situaciones que muchos de ellos, a pesar de vivir en esa población, a pesar de estar ahí, desconocían, ¿no? Y eso nos dio paso a poder enhebrar, ¿no? Poder buscar de acuerdo a esa situación que los mismos participantes, los mismos chicos indagaron y llegaron a esas conclusiones en función de la importancia, ¿no? De la investigación, no solo para conocer el elemento teórico, sino también el elemento práctico. Oye, ¿cómo lo puedo aplicar aquí en este escenario? Y al hacer ello, pues pudieron dar respuesta a unas problemáticas que estaban presentes allí en ese medio rural, ¿no? Y eso le generó a muchos de ellos, pues, no solamente la satisfacción de la investigación realizada, sino también la satisfacción de ese aporte hacia esa comunidad, a esos escenarios en donde se levantó la información, se dieron los aportes y se hizo esa transformación. Esa realidad pues cambió un poco en función al conocimiento de la problemática existente. Hay una situación interesante en esta diagnóstico multidimensional y es que no todo es color de rosa, también existen brechas, ¿ya? Una de las brechas fundamentales es las competencias colaborativas. Generalmente, pues, cuando se hace estas investigaciones de carácter grupal, todavía, sobre todo en Latinoamérica, presentamos esta situación de no querer aportar, ¿no? De ese pequeño detalle de no tener una buena comunicación en los grupos. Y siempre existe, ¿no? Esa situación, sobre todo a nivel universitario y estudiantil, el hecho de la conformación de grupos y alguno que no aporta, ¿no? No da esa visión o ese conocimiento que quizás es importante o necesario para dilucidar, para dar a conocer la problemática que se está estudiando. Entonces todavía tenemos un pequeño, vamos a decirlo así, desfase, ¿no? En estas competencias colaborativas cuando se hace la conformación de grupos. Yo generalmente les comento a los participantes, cuando se hace un grupo de investigación, es como si estuviésemos realizando un matrimonio, ¿no? Lo ideal es que el matrimonio perdure hasta que la muerte los separe. Aquí en la investigación lo ideal es que el grupo perdure hasta que la investigación termine, ¿no? Pero siempre, también igual que en el matrimonio, existe el divorcio, ¿no? Existe esa situación en la que, bueno, ya a raíz de algunas situaciones, pues tomamos la decisión de librarnos de él. Pero la investigación sigue, ¿verdad? Y debe continuar en función al grupo que está interesado en la resolución de esa problemática. Entonces, hay unos elementos que se pudieron observar en la investigación que tienen que ver fundamentalmente, perdón, con lo que es la integridad y el análisis crítico que hacemos a través del enfoque STEAM, ¿ya? El primer pilar habla de esa ética y responsabilidad social, ¿ya? Y en esta investigación se dio a conocer que la métrica clave era la consideración de ese impacto social y ambiental que se desarrollaba en los escenarios objeto de estudio por parte, sobre todo, de los participantes, que eran docentes con más de 10 años de participación en el entorno educativo superior. Entonces, estos docentes priorizan profundamente el actuar con integridad, alineado a una investigación con beneficios directos para sus comunidades locales, para sus escenarios de participación y da paso entonces a ese segundo pilar que es el pensamiento crítico y creativo, ¿no? Cuando decimos un pensamiento crítico y creativo en el enfoque STEAM es logrado por el objetivo primordial que es sacar a esos estudiantes de ese pensamiento lineal y forzarlos a poner entonces soluciones creativas a problemas reales.
ya no hablando en términos teóricos, sino hablando en términos prácticos. Vamos a ver cómo este problema lo podemos enfocar y cómo podemos darle algunas soluciones o soluciones viables, reales, tangibles a ese escenario objeto de estudio o a esa problemática objeto de estudio. Entonces, el eslabón a reforzar en esta investigación fue la barrera de la colaboración. Definitivamente, a pesar del éxito que ha tenido este enfoque STEAM a nivel educativo, no solamente en el ámbito de educación superior, sino también en la aplicación de este enfoque a nivel de bachillerato, a nivel escolar, es este elemento de la colaboración, ¿no? Entonces hay que reforzar la barrera de la colaboración a pesar, pues, de todas estas situaciones que muchas veces nos suele suceder en todos los ambientes educativos, ¿no? El ítem, entonces, es el manejo adecuado de los conflictos, perdón, de los conflictos durante el trabajo colaborativo, que, pues, generalmente, según los datos recabados, nos da un 3,58% en función a 5. ¿No? O sea, vemos que la competencia o el detalle más relevante a solucionar para la aplicación del enfoque STEAM es la colaboración. Entonces, sin colaboración efectiva, la promesa de la interdisciplinaridad del STEAM se fractura, ¿no? Entonces, existe esa necesidad urgente de capacitar a los educadores en dinámicas de equipo, en la resolución de conflictos y de tensiones en los proyectos que se realizan en conjunto con los participantes de la investigación. Muy bien. Una de las situaciones importantes que nos arroja la investigación en este escenario fue el acelerador digital, ¿no? En la investigación. Esta fue un baluarte, vamos a decirlo así, o un aporte importante, a pesar vamos a mencionarlo, del detalle salud, que fue la aparición del COVID, hizo una proyección gigantesca, ¿no? En términos de lo que fue la aplicación de las tecnologías, sobre todo en los entornos educativos. Esto nos obligó, como hoy día, pues, a hablar de lo relacionado a las brechas tecnológicas, hablar de la capacidad de instalada en función a las tecnologías, a las aplicaciones que manejamos en los entornos educativos, y eso entonces nos da esa capa de aceleración digital, no solamente con la incorporación también de las IA, de la inteligencia artificial, sino también ahora del manejo abultado de los datos. Decimos entonces, la Big Data, ¿no? Antes, generalmente, cuando hacíamos proyecciones o investigaciones, no, nos limitábamos únicamente a los datos que podíamos conseguir en nuestro entorno muy cercano. Hoy en día hablamos entonces de investigaciones no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional y a nivel mundial. Y con ello, entonces, implica también la búsqueda y la utilización y análisis de estos datos, ¿ya? Que ya no son tan pequeños, sino que hablamos de un Big Data, altos volúmenes de datos y que tienen significancia en todos los escenarios. Entonces, estas competencias tecnológicas, competencias técnicas consolidadas, nos da un dominio en función a las herramientas digitales para la recolección no solamente de los datos, sino también de la información, de los aportes que nos dan los participantes y con ello entonces poder hacer esos análisis reales, ¿no? En función a esa problemática objeto de estudio. Entonces la integración también de las inteligencias artificiales, sobre todo la generativa, en las tecnologías de información interactiva, ya no es una opción, ya es una necesidad permanente en términos de la búsqueda de nueva información, de nuevos datos, pero también del análisis de los mismos. Entonces es el motor que facilita ese aprendizaje dinámico y permite escalar ese impacto del enfoque STEAM en la sociedad moderna. Hoy en día, hablar de tecnología y no mencionar la inteligencia artificial no es hablar de tecnología, es estar hablando de eso, de ese pasado de las tecnologías de información y comunicación aisladas, ¿no? En esos laboratorios, en estas universidades
que no salen, ¿no? No salen al espacio educativo y que generalmente entonces se pierde mucha de esa baluarte o de ese valor que tiene el aporte universitario en los contextos reales o problemas en todos nuestros escenarios. Muy bien, entonces el mapa hacia el futuro nos da una realidad interesante, unas recomendaciones institucionales. El primero, el círculo virtuoso de esa formación y de las redes en las cuales tratamos, ¿no?, de realizar. Cuando hablamos de redes, no solamente de redes computacionales, sino también de redes de investigadores, ¿ya? En la búsqueda de ese par que está trascendiendo en el mismo tipo de temática o investigación sobre la cual estamos realizando, o también lo que están realizando nuestros estudiantes. Muchas veces es necesario, pues, ese aporte, ¿no?, que tiene el otro, en función a conocer cuál es el estado del arte de esa problemática presente en la investigación. Entonces, el círculo virtuoso de formación en redes nos da tres eslabones importantes. Primero, la formación docente continua, la investigación masiva, en capacitación sobre las metodologías activas, la gestión de conflictos colaborativos. Vemos que uno de los detalles principales es ese problema de comunicación que tenemos, sobre todo en Latinoamérica, no tanto por el lenguaje, sino la utilización del mismo, ¿ya? El lenguaje agresivo, el lenguaje que no genera unión, sino que genera desasosiego, genera problemática en función género, en función a discriminación, y que hace entonces que la comunicación pues se rompa, ¿no? Y con ello pues también se rompe el efecto investigativo que se quiere pretender cuando utilizamos el proyecto o la metodología STEAM o el enfoque STEAM. Entonces, la creación de redes universitarias como segundo elemento es bastante importante porque fomenta las plataformas institucionales para el intercambio de buenas prácticas y proyectos interdisciplinares que ya no están aislados en función de una sola área de conocimiento, sino en distintas áreas de conocimiento. Más adelante vamos a observar que el STEAM ya ha también migrado, ¿no? Ya no hablamos de STEAM, sino STEAM con A, ¿no?, donde incorporamos ya las artes, y más adelante también se está incorporando, decimos STEAM más H, entonces hablamos ya no solamente de las ciencias, sino también de las humanidades, esta participación de los enfoques humanitarios en función a las investigaciones, ya la parte cualitativa, ¿no? Y que más adelante nos va a dar paso a las investigaciones complejas, transcomplejas, etcétera. Muy bien, y como eslabón final, el cierre de brecha de inclusión, que nos da en la investigación de diseñar políticas que garanticen el acceso equitativo, tanto para las mujeres como para los sectores vulnerables, a los programas STEAM, es muy importante. ¿Por qué? Porque ello genera un mayor grado de participación y con ello también un mayor número de datos, de información, de aportes, de conocimientos en función a la problemática objeto de nuestros estudios a nivel universitario. Muy bien. Pero, ¿qué nos lleva entonces toda esta investigación que se ha realizado con estos 150 participantes latinoamericanos en función a la aplicación del enfoque STEAM? Bueno, que están impulsando las transformaciones del siglo XXI en función a la manera de adquisición de los conocimientos técnicos, el enfoque STEAM, entonces como ecosistema necesario para formar profesionales capaces en la integración, en la investigación, en colaborar y resolver desafíos más urgentes que tiene la sociedad o esos entornos en donde se aplica la investigación, y que las universidades como tal entonces tienen hoy la responsabilidad de proporcionar estos espacios, estos escenarios, estas redes para que el ecosistema prospere. Pero cuando decimos que el ecosistema STEAM prospere, no solamente en función a la aplicación de este enfoque, sino también de todos los enfoques presentes en el entorno universitario. Recordemos que parcializar es dividir, ¿sí? Y aquí la idea no es parcializar, sino por el contrario, unir
todos los elementos que podamos conseguir en función al aporte necesario para la resolución de esa problemática o de esa situación objeto del estudio. Entonces, hay un pensamiento bastante interesante que me gustaría compartir con ustedes y es que el ser humano de la racionalidad es también el de la afectividad, el mito y el delirio, ¿no? Y que el ser humano del trabajo también es el del juego y el ser humano también empírico es también el de la imaginación. Esto no lo dice José Armada, sino que lo dice el doctor Edgar Morin en su ponencia de frases para pensar en el futuro de la educación. Un aporte importante, ¿no? Que nos invita a reflexionar un poco en función a cómo queremos transmitir estos conocimientos a estos estudiantes universitarios para que se integren, ¿no? Al elemento investigativo, al elemento colaborativo y al elemento de aportes hacia esos entornos, a la población, a los escenarios, a los elementos que tienen que ver con el conocimiento que debería ser de todos. Y entonces, bueno, muchas gracias por su invitación. Espero algunas preguntas, dudas relacionadas con el enfoque y también estoy presto a poder colaborar en cualquier situación que a ustedes así lo tengan a conocer. Doy la palabra. Muchas gracias, José Manuel. Eh, Queda abierta la palabra ahora para que puedan hacer preguntas, para que puedan compartir algún comentario, alguna reflexión. Eh, si quieres, si gustas, puedes sacar la presentación para que podamos vernos ahí. Eh, Colegas, ¿alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. El estudio está hecho básicamente con la información que proporcionaron los profesores, los 150 profesores. Eh, Siempre con este tipo de investigaciones me queda a mí la duda de cómo saber en qué medida lo que reporta el profesor es así, digamos. ¿Es No cierto? porque el profesor mienta, sino que a veces uno como profesor tiene una idea, a veces un poquito más, o por deseabilidad social, o a veces uno cree que uno tiene más competencias de la que en realidad tiene, ¿no? No sé si me explico. Eso es Sí. lo que le llaman el efecto Dunning-Kruger, ¿no? Que las Las personas... incluyen. Ajá, ¿Sí? exacto. Sí. Sí. Entonces, en qué medida tú lo que presentas podría estar un poquito matizado? ¿M? Sí, bueno, gracias a la construcción del instrumento de recolección de los datos, nosotros dentro del instrumento hacemos una técnica bastante importante que es la repregunta, ¿no? O sea, preguntas inmersas que dan a conocer entonces la realidad de objeto de la investigación o objeto de la pregunta. Entonces, cuando se construye un instrumento, un cuestionario, la idea no es solamente preguntar en forma abierta, cerrada, ¿no? Se pregunta sí, no, aplica esto, sí, no, sino que también aplicamos algunas preguntas que tienen que ver con buscar, ¿no? El sentido sobre el cual el docente quiso dar a conocer o dar a mostrar ello, ¿no? Entonces decimos, ok, aplica el enfoque STEAM, perfecto. ¿Genera grupos? Entonces, si me dice no, ya, entonces no hay una realidad, ¿no? Porque el STEAM, dentro de una de sus actividades, es la conformación de grupos de investigación, ¿no? Entonces, ahí ya en la repregunta estás verificando si realmente se está aplicando o no este enfoque. En el hecho investigativo, pues se hace dos elementos fundamentales, ¿no? El primero, el participante es inocente, vamos a decirlo así, hasta que se demuestre lo contrario, en función, como dicen los abogados,
en el sentido de que damos a entender de que está participando de una manera colaborativa, una manera libre y por lo tanto sus respuestas son ciertas. Sin embargo, repito, como investigador, siempre uno hace la repregunta o pregunta enmascarada para poder ¿Puede interrumpir? Sí, Jorgito. mostrar, Sí, ¿no? lo Si que pasa es realmente se que, está aplicando o no hay. lo que pasa es que Sí. estoy con la cámara prendida. Disculpe, Parece que profesor Luis. ¿Tenía alguna Luis, pregunta? Luis, voy a poner ahí silencio. Eh, Ya lo silencié. ya, gracias. Ahí se nos coló. Ok, ok. José Manuel, otra pregunta, más como ya como reflexión. Es lo que me pasa en lo personal. Es como ver la presión o el desafío para los profesores, esto de va a ir incorporando la formación de competencias más transversales en los estudiantes para que puedan efectivamente tener un mejor desempeño después como profesionales. Y por otro lado, incorporar la tecnología, ¿cierto? Eh, y, y la tecnología es como una especie de arma con doble filo, porque por una parte, Es un eh, puente de doble sentido. sí, porque por una parte se puede la persona mecanizar mucho y usar sin mucha ética, ¿cierto? Y finalmente cometer muchos errores mal utilizando la tecnología, o sea, en particular la inteligencia artificial. Y por otro lado, eh, podría descuidarse el desarrollo de ciertas competencias de pensamiento crítico eh, o de mayor autonomía justamente, descargando esa responsabilidad en la inteligencia artificial y no La en el inteligencia profesional que se está artificial. formando, ¿no? Sí. Bueno, profe, hay una situación bastante importante, sobre todo en el ámbito investigativo. Eh, Cuando buscamos esa verdad, que muchos hablamos de una verdad relativa, ¿no? Nunca una realidad absoluta, es esa aproximación a esa situación, a resolver esa problemática objeto de la investigación, que muchas veces está enmascarada, ¿no? Está con un conjunto de capas, lo dicen algunos autores, y que nosotros tenemos que ir desgastrando, ¿no? Sacando para poder llegar a esa realidad objeto de la investigación. Pero como docentes nos vemos marcados en dos situaciones, o sea, no nos podemos cerrar los ojos y decir, no, no existe la inteligencia artificial, los chicos no lo van a utilizar, ellos nunca van a tratar de buscar, ¿no? Complementar algunas ideas, algunos escenarios con esa inteligencia artificial. Y ahí es donde está el aporte importante, ¿no? Del docente o la orientación en función al uso ético de ese nuevo elemento llamado inteligencia artificial y el aporte real, ¿no? Que nos da ello con la búsqueda, más que todo, de información. Pero ¿qué pasa acá con el enfoque STEAM? El enfoque STEAM nace de una filosofía que estamos claros, ¿no? Para aquellos que lo utilizamos, primero viene del positivismo, ¿no? ¿Qué nos dice el positivismo? Oye, para que eso sea real, tiene que ser medible, tiene que ser real, tiene que ser observable y tiene que ser repetible en cualquier otro escenario, ¿no? El positivismo tenía esa cualidad cuando hablábamos del estudio del objeto. La objetivización no es otra cosa que mostrar eso que estoy viendo, no, es esto que tengo a la mano, realmente existe, lo puedo medir y puede ser repetible en cualquier escenario. ¿Sí? Entonces, cuando se habla del enfoque STEAM, en primer momento se habla entonces del rescate de la ciencia, ¿no? Y por eso esas siglas hablan específicamente de la ciencia, de las tecnologías y de las matemáticas como los elementos o los pilares fundamentales del enfoque, o sea, rescatar de eso del positivismo en función a realmente la medición, la comprobación y la repetición de ese evento investigativo en cualquier escenario. Y eso nos da una situación bastante importante. Nos libera, ¿ya? De la situación mentira de IA, o sea, de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cuando tiende a repetirse, pues
el escenario quizás no lo permita y es lo que va a suceder. Pero el aporte entonces ahora ya humano, en el sentido del pensamiento crítico es, oye, esto que me está dando la IA está siendo real contra lo que estoy encontrando en el escenario, porque de repente el IA me dice que todo es perfecto, pero en el escenario no encuentro esa situación. O la IA me recomienda el uso, no sé, de una nueva metodología, ¿no? Del enfoque, pero recordemos que el objeto tiene su propio método, ¿no? De observación. Y entonces ahí hay esa contrastación que hace que el investigador que usa el pensamiento crítico dice, oye, ¿qué método voy a utilizar? Definitivamente este no me sirve. Esta técnica de recolección de datos no me está dando los resultados esperados, ¿no? Porque una cosa es que me dice que todo está a color de rosa y otra cosa es lo que estoy viendo en la realidad en esa situación. En el caso muy concreto, por decirlo así, o un poco brusco, está en el caso de la investigación cuando la aplicamos en términos de medicina, ¿no? En términos de la investigación en ciencias de la salud. Oye, una cosa es lo que yo leo muchas veces de los patrones normales, ¿no? De la tensión, de la bilirrubina, de la glicemia, y otra cosa es lo que estoy viendo en el paciente, ¿no? El paciente a veces tiene unos cuadros totalmente diferentes a los valores normales, y eso no significa de que la IA está equivocada, pero yo estoy viendo que en la realidad hay otros escenarios, otros eventos que están perturbando esa situación. En ingenierías también suele sucedernos, ¿no? En ingenierías, en lo ambiental muchas veces hacemos una simulación y hacemos nuestra investigación y la simulación nos da como resultado de que en ese escenario pues hay una propagación importante de vegetación y cuando nos vamos a la realidad y hacemos un paneo con algún dron de visión de vegetación, nos damos cuenta de que, oye, no, acá en la investigación, en la IA me dice que con esa cantidad de pH, con esa calidad de suelo, deberíamos tener una excelente producción y allá estoy viendo que no se aplica, ¿no? Entonces, el STEAM trata de rescatar, con el enfoque STEAM, se trata de rescatar esa seriedad de la investigación, esa verdad que muchas veces queda enmascarada, ¿no? Con el hecho de, en la investigación cualitativa, decir, no, todo es color de rosa, el participante en sus subjetividades nos dice que él es bueno, no hace nada, pero resulta que cuando los datos, a la luz de los datos, nos damos cuenta de que no es cierto, ¿no? Acá los datos me están diciendo que no estás colaborando, no estás haciendo esto, no estás haciendo lo otro, ¿no? Entonces, esa situación, ese contraste entre esas dos visiones nos da una mejor perspectiva, ¿no? De la realidad objeto de estudio. Sí, mira, yo tengo una concepción de la formación de profesionales, ¿no? Eh, en el sentido de que el profesional es una persona que va a contribuir a resolver problemas que tiene la sociedad, que tiene la comunidad. ¿M? Bien. Lo va a hacer a partir de un dominio de conocimientos que son propios de su disciplina. El ingeniero lo hará con el conocimiento, ¿cierto?, propio de la ingeniería, el médico de la medicina, el psicólogo, el conocimiento disciplinar psicológico, el pedagogo lo hará desde su conocimiento en particular. Y ese conocimiento es y debería ser conocimiento científico, ¿no? Es conocimiento obtenido por métodos científicos, con Por método científico, evidencia claro. en cualquiera de los ámbitos disciplinares. Tiene que ser conocimiento científico y no conocimiento pseudocientífico o, Empírico. claro. ¿M? Ahora, pero para el profesional no basta ese conocimiento, ¿cierto? Y dominar ese conocimiento y ojalá el conocimiento de punta sobre la disciplina, digamos, sino que también tiene que requerir formar ciertas habilidades cognitivas, saber diagnosticar, saber, no sé, tener justamente pensamiento crítico para poder discernir lo relevante de lo no relevante, tener una muy buena formación ética para poder autorregularse. eh, y otros aspectos complejos que implica el ejercicio mismo de su disciplina, ¿no? Eh, y también o sea, y en esa conjunción, el profesional, obviamente,
que va a poder ser un buen profesional. ¿M? Si es un profesional que tiene una formación muy arcaica o muy parcial, digamos, no va a poder resolver Ok. adecuadamente, o si tiene estas habilidades cognitivas muy mal desarrolladas, tampoco va a poder plantearse a lo mejor buenas hipótesis de sobre qué está causando un problema en particular o cómo resolver una cierta situación en particular. Eh, pero también ahí viene una capa más compleja, que es que los problemas de la humanidad, los problemas de la sociedad son más complejos y más integrados y muchas veces trascienden el conocimiento de una sola Una disciplina. sola disciplina. Claro. Entonces ahí implica algo que yo creo que no estamos desarrollando mucho, que es cómo aprendo a interactuar con los demás profesionales, cómo aprendo a interactuar con las demás disciplinas para poder trabajar en conjunto para resolver estos problemas más complejos, ¿no? Y que incluso identificar qué limitaciones propias de mi disciplina, ¿cierto? Podrían ser bloqueos para poder comprender un fenómeno de manera más compleja con otras disciplinas. Y, Claro, es que el y me enfoque temo, es, con esto termino, y me temo que la forma en que tenemos organizadas los currículums en las universidades en la que es la actualidad no nos permiten avanzar en eso, ¿no? Todavía estamos como corriendo por carriles muy separados, incluso algo que tú señalabas al comienzo de tu presentación, incluso dentro de los mismos currículums, ¿cierto? Las distintas áreas de contenido con las que nos formamos también van cada una por carriles por separados y un no lado existen diferente. muchos espacios de integración, ¿no? Eso lo comento para pedirte tu comentario o tu reflexión al respecto. Sí, una de las grandes fallas que se tiene a nivel universitario y el docente universitario es esa parcialización del conocimiento. Cuando digo parcialización es que yo domino matemática y solamente todos los problemas que yo voy a solucionar tienen que sí o sí tener el concepto matemático. Pero muchas veces esas situaciones no las puedo solucionar porque se escapan, ¿no?, a mi disciplina y necesito el apoyo de otro docente, de otro participante que complemente, ¿no?, esa información o esos datos que yo estoy obteniendo, ¿no? Entonces, en la investigación suele suceder esta problemática muy generalizada, sobre todo cuando estamos hablando de trabajos de investigación, las famosas tesis, ¿no?, en las universidades, en donde generalmente el metodólogo va por un lado, el especialista va por el otro, y el investigador o el chico va en otro sentido, ¿no? Él tiene la premura de entregar, ¿no?, un informe, una tesis, para poder obtener su título de grado. Pero ¿qué pasa? El docente ya está graduado y el docente solamente domina determinada área del conocimiento. Y por el otro lado, el metodólogo solamente exige la parte de, oye, tiene tanto de tamaño de página, tiene tanto de tamaño de letra, aplicaste las normas APA, ¿verdad? Citaste, no citaste, pero muchas veces ni siquiera lee el documento, solamente se fija en el entorno metodológico, ¿no? Oye, en este documento no citó, pero nunca leyó qué decía el documento, ¿no? Oye, entonces muchas veces nuestro aporte se da en función solamente de nuestra área de conocimiento y lamentablemente como docentes muchas veces pecamos, vamos a decirlo así, pecamos todos por el hecho del conocimiento parcializado. Solamente me limito a lo que es mi trabajo en función a mi área de experticia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Muchas veces algunos trabajos o tesis de investigación se pierden ese aporte bastante importante por esa situación, ¿ya? De lo parcializado, de lo poquito que se está analizando de la verdad, ¿no? Y ahí entonces el enfoque STEAM es una herramienta que nos ayuda en realidad a librarnos un poquito de ese egoísmo, voy a decirlo de buena manera, ¿no? Ese egoísmo intelectual y nos dice, oye, hay que abrir el abanico, ¿no?, a unas posibilidades de observación de diferentes aristas, ¿no? Entonces ahí está la contribución. Me ha sucedido con los grupos de investigación acá en el Perú, en donde he participado en grupos de ciencias de la salud, siendo yo ingeniero de sistema. Pero ¿cuál ha sido el aporte, pues, que como ingeniero de sistema he podido darle a esos grupos de ciencias de la salud? Oye, vamos a revisar cómo estás trabajando con la data, vamos a ver todo el entorno cuantitativo que has manejado, ¿no?, el elemento estadístico, vamos a ver en términos de consecución de los datos,
si has aplicado un instrumento puerta a puerta o definitivamente has podido utilizar un formulario online que te da mayor apertura en el sentido de búsqueda de información. Entonces, ahí ese aporte pequeñito, sin meterme en la enfermedad o en el método sanitario que se está investigando, pues le ha podido ayudar a conformar y mejorar esa investigación. Y igual ha sucedido con otras investigaciones, ¿no? En el ámbito en el caso de las humanidades, también, pues, como docente he podido observar, ¿no? Y también aportar en el sentido de que no todo es, en lo fenomenológico, ¿no? Voy a ver solamente el estudio del ser, pero muchas veces como investigador no me quiero comprometer, ¿no? A esa realidad, no quiero meterme ahí, sino que quiero trabajar con este enfoque, digamos, entre comillas, cualitativo, pero como investigador en lo cuantitativo, o sea, lejano a la realidad. Entonces, oye, ahí no aplica, ¿no? Tienes que acercarte, tienes que meterte en ello para poder obtener realmente esos conocimientos, ese saber o esas experiencias que está narrando tu informante, tu participante investigativo, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese intercambio de diferentes ópticas educativas, de saberes, nos nutrimos definitivamente, pero todo parte de una premisa inicial, la liberación, como decía el famoso Epogé, ¿no? Librarme de esas investiduras, ¿no? Es que yo soy doctor, es que yo tengo PhD, y entonces lo que él dice está mal, o sea, me libro de esas investiduras y simplemente escucho, ¿no? ¿Cuál ha sido ese aporte que está dando mi participante en investigación y que me va a nutrir? Porque realmente es eso, ¿no? Nutrir y buscar quizás esa solución que no la estaba observando por mi egoísmo intelectual. ¿Sí? Por mi prepotencia intelectual muchas veces le decimos así. ¿Por qué colocamos un título a una tesis? Oye, yo quiero una tesis tan sencilla como la búsqueda de, leía yo por acá en una tesis que me enviaban, voy a hacer un estudio sobre la transformación educativa de un centro X y le colocaba epistemología de la educación en la transformación educativa. Y entonces yo digo, oye, el título es más rimbombante que lo que vas a hacer, ¿no? Lo que vas a hacer es una cosa muy puntual. Tú vas a aplicar investigación, acción ahí, ¿ya? Entonces sería más interesante decir la transformación educativa en la educación, aplicación de la investigación, acción. Uy, qué perfecto, porque estás diciendo ahí, el título marca perfectamente en el método que estás utilizando. Vas a hacer una investigación-acción, buscas como fin último la transformación, ¿no? Entonces ahí está, ya en el título te dice todo, pero ¿para qué le voy a colocar entonces esas palabras rimbombantes que hacen que cualquier lector que no esté versado en el tema, pues se confunda, ¿no? Y tiende a hacer o a tener unos pensamientos erróneos de oh, qué contiene eso realmente. Entonces, igual nos sucede cuando estamos en la búsqueda de grupos de investigación. Muchas veces nuestra prepotencia investigativa, nuestra prepotencia de conocimientos, no le damos cabida al otro docente que quizás tenemos al lado y que está viendo una realidad diferente a la mía y que puede darme un aporte, pero yo digo, no, él no, el profesor, no sé, de matemáticas no sabe nada de humanidad. El profesor de ingeniería no sabe nada de medicina. Oye, pero cuando va a hacer un trabajo de investigación, él necesita evaluar estadística, ¿no? Necesita evaluar datos. Aquel profesor de ingeniería de sistemas, uy, me puede permitir conocer cómo voy a desarrollar una página para la adquisición de los datos, un formulario. Hoy en día, por lo menos Google Form, ¿no? Tú generas un formulario y ya tienes no solo los datos, sino hasta el análisis de ellos. Entonces, oye, voy a dejar que ese profesor dure una semana haciendo análisis cuando ya tengo un formulario que me lo entregue inmediatamente. Es un egoísmo, ¿no? De parte de nosotros como los docentes, pero con esa, yo no digo, discúlpeme, no es la palabra quizás utilizable, digo egoísmo por una soberbia, ¿no? La soberbia que tenemos nosotros los docentes de perder el control. Yo pienso más que todo esa pérdida de control
de ser el líder, de ser ese líder que nos formaron en un pasado que no aceptaba que otro estuviese a su nivel. ¿Ya? Y aquí en investigación es al revés. La investigación per se, el investigador tiene que bajar al nivel, no subir, sino bajar al nivel de lo que se está estudiando. ¿Ya? Si hablamos de etnografía, tengo que irme a esos escenarios, meterme en ese escenario. Por ahí tuve, bueno, una oportunidad de hacer un trabajo de investigación etnográfico en una aldea Pemón, en Venezuela, en la frontera con Brasil. Y estuve 6 meses con ellos allá. Y yo decía, oye, yo vivo bien. Y en esos 6 meses yo sentía que los que vivían bien eran ellos y yo no, porque ellos no tenían concepto de tiempo, no tenían concepto de esa premura por la búsqueda del dinero para poder pagar el arriendo, pagar eso. No, no, o sea, su vida era muy sencilla y dentro de esa sencillez yo lo veía una paz total, ¿no? Y nosotros entonces decimos, somos más civilizados y resulta que en esa comunidad Pemón hablan 3 idiomas, hablan inglés, hablan portugués y hablan español. Y los participantes de la investigación que nos fuimos o que llevamos también algunos estudiantes a hacer ese estudio etnográfico, pues escasamente hablaban castellano. Y entonces decíamos, ¿quiénes son los más preparados? ¿Los estudiantes universitarios o los pemones que están aquí y hablan 3 idiomas? Y mis estudiantes hablan uno solo. ¿Ya? Entonces ahí vemos esas realidades, no, muchas veces nos pegan, ¿no? Nos pegan en el sentido de nos despiertan, oye, eh, sal de ese nivel que dices tener y baja a tu realidad, ¿ya? Y en la investigación es la búsqueda de respuestas. No es solamente encontrar el problema, sino cuál es la respuesta que hay acá. Ok. Me Eh, perdona que me extienda, pero es que me apasiona. A mí la investigación me da duro, ¿no? Me emociona. está muteado Luis Enrique, pero tiene la palabra. Ya, muchas gracias, Carlos. Mauricio, perdón. Eh, Profesor, le quiero dar las gracias por lo que está planteando. Explicó claramente el enfoque STEM, que era uno de los objetivos que era importante que se tradujera en buenas imágenes. Eh, Le hablo desde el diseño yo, ¿ah? Por si acaso. Y esta es un buen ejemplo de buena imagen, me parece generada a través de IA, generada a través de Manus, parece. Sí, Sí. Eh, y tiene eso que es muy claro para poder traducir los contenidos. Y tengo algunas preguntas y observaciones al mismo tiempo que quisiera referirme. adelante, Lo profe. primero tiene que ver con el mismo estudio. El estudio, lo que puede ser muy relevante para nosotros, por ejemplo, es saber, ya que es un estudio longitudinal, en qué periodos se tomó la muestra, ¿no es cierto? Ujú, Y respecto de qué muestra, de qué población, porque no es lo mismo pensar en Lima, ¿no es cierto? Que respecto de las comunidades que usted estaba haciendo referencia, que están en la frontera, y que pueden tener otras necesidades tecnológicas, ¿no es cierto?, que hacen que las innovaciones ahí estén más relacionadas con la subsistencia, en tanto que en los grandes espacios urbanos hay otro tipo de anhelos de las personas que parecen ser las que conducen finalmente a las personas en su actuar. Entonces eso sería muy interesante poder conocerlo y también me pareció muy interesante que a partir del tema de la aplicación de este enfoque emerjan conflictos entre las personas
y que posteriormente un evaluador, que es el agente de innovación, que es el profe, el profesor, que vaya a dar un diagnóstico respecto de ese manejo de conflictos al interior de los grupos de trabajo. Lo que es muy relevante para nosotros porque ello puede dar información para quienes estamos realizando trabajos en colegio, a partir del mismo, de la misma labor que hacen nuestros estudiantes. Muchas gracias. Ahí lo dejo. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias por la pregunta. Y bueno, en primer lugar, la muestra estuvo conformada por 150 docentes universitarios. Puntualmente, pues se hizo en el caso Perú, no solo de Lima, sino de también la región periférica, o sea, la región andina, la región de la selva, porque en el caso Perú, pues tiene tres situaciones bastante importantes: la parte central, la parte de cordillera andina y la parte de selva. Y hay diferencias connotadas en todo el escenario comportamental, no solamente del docente, sino también de los participantes o estudiantes, ¿ya? Entonces, la idea era conocer, ¿no? Cómo estaban aplicando este enfoque STEAM en función, en función al enfoque, no al escenario, ¿no? No al sitio donde estoy laborando, no al sitio donde estoy trabajando, sino cómo estoy trabajando con ello que digo que estoy aplicando STEAM, ¿no? Entonces, si estoy aplicando STEAM, tengo que tener presente tres elementos fundamentales. El primero, en el campo científico, o sea, estoy aplicando no solo la ciencia, sino la ingeniería y la matemática, pero además en el enfoque humano, vamos a decirlo así, estoy aplicando la conformación de grupos, conformación de equipos de trabajo, y en el tercer escenario, entonces, hablo ya del conocimiento propiamente dicho, el elemento multidisciplinario, ¿no? No solamente el hecho de que todos los estudiantes sean de una misma facultad o de una misma carrera, sino que también los grupos pueden ser como, diversos, ¿no? Entonces puedo tener estudiantes de diseño, de humanidades, estudiantes de ingeniería, estudiantes de medicina, etcétera. En el caso muy particular, por lo menos de la Universidad Continental, en un primer semestre hay un curso introductorio en donde no existe esa barrera en términos de que yo soy ingeniero, yo voy para, sino que es un grupo homogéneo, ¿no? Que está conformado por las diferentes visiones, ¿no? O áreas de conocimiento que tiene la universidad. Y entonces eso permite dos cosas fundamentales para el docente que imparte por lo menos ese curso introductorio. Y es que ya no puedo solamente parcializarlo, no, los que estén en ingeniería se ponen de un lado, los que estén en medicina del otro, los que estén en ciencias humanas o humanidades o administración en otro, sino que hay la necesidad de la búsqueda de la integración, ¿no? De la integración de grupo. Y ahí, como lo mencionaba, siempre nos suele suceder el detalle de la conformación de grupo, en primer lugar, sobre todo con los estudiantes de primer semestre o iniciales, es que muchos no se conocen, ¿no? Entonces, oye, vamos a conformar grupos, grupos de 5, grupos de 10, perfecto. Pero después comienzan a salir en esa situación los elementos conflictivos, ¿no? Oye, el horario mío no corresponde al tuyo, yo no tengo tiempo, yo no tengo computador, yo no tengo recursos para ir a esos escenarios, etcétera. Entonces, a esos elementos conflictivos son los que el docente debe tratar de limar, ¿no? De sacar para poder llegar a la realidad educativa que se está persiguiendo. ¿Cuál es la realidad educativa? Que el estudiante entienda de que no hay una parcialidad de conocimiento, sino que hay una multidisciplinaridad y que cada uno puede dar sus aportes de acuerdo a su conocimiento, a su área de experticia o a lo que está aprendiendo, ¿no? En este escenario. Entonces, eso nos brinda un escenario bastante bonito. Yo lo digo bonito, como investigador, pues me apasiona y me emociona, en el sentido de que, oye, ya no estoy trabajando solamente con un área específica, como en el caso muy particular cuando estudiaba ingeniería de sistemas, que solamente me estoy enfocando al concepto de sistemas, sino que me estoy enfocando al concepto de la búsqueda de un problema en el cual voy a ver qué aporte da el sistema, ¿no? A esa realidad que se está estudiando. Entonces, de repente, el estudiante de humanidades me dice, mira, la problemática aquí
es un conflicto poblacional, una problemática social. Y hoy, ¿cómo lo integro? Entonces, como estudiante de ingeniería de sistemas, tengo que pensar, ¿no? Oye, ¿cuál va a ser mi aporte? Porque ahí el problema es social, pero ¿qué hay ahí que pueda yo aportar, ¿no? Ayudar a la solución de esa problemática. Y eso es lo bonito en ese sentido. Pero eso lo vemos en los primeros semestres. Pero al final de nuestras carreras universitarias siempre nos encontramos con el detalle como profesores y como estudiantes también, en que el conocimiento se va parcializando, se va especificando, ¿no? Entonces decimos, no, es que va a ser especialista en una área en particular del conocimiento, pero también, lamentablemente, como universidades, estamos sesgando, ¿no? Esa comunicación hacia otras áreas y nos estamos compenetrando únicamente en el problema que tenga que ver con mi área de experticia. Y eso ha dado pie a muchos conflictos, sobre todo en términos entre humanidades y ciencia, ¿no? Porque dicen, no, los de humanidades, no, eso no estudian, esos son estudiantes, ¿no? Que todos lo quieren ver bello. El caso de artes, ¿no? No, todos lo quieren ver con una pintura, resolver con pintura. Pero recordemos que si hacemos un trabajo de investigación en ámbito simbólico, a veces las pinturas nos dan, ¿no? Respuestas a cuál es el pensamiento que tiene ese artista, ¿no? Cómo ve, cuál es su interpretación de su realidad. Y, uy, si analizamos una pintura, nos damos cuenta a través de los elementos simbólicos que hay una problemática, que hay una situación ahí que puede estar siendo posible ser estudiada por cualquiera que participe en una investigación seria, ¿no? Entonces, creo que uno de los aportes importantes del enfoque STEAM es rescatar un poco, buscar nuevamente la integridad, ¿ya? Integrarnos como seres humanos a pesar de nuestras diferencias en términos de preferencias eh, de educación, ¿no? Otra cosa importante también es que a veces el modismo para nosotros los docentes es complicado en el sentido de ese orgullo, vuelvo a mencionar el orgullo catedrático, ¿no? Oye, ese profesor tiene 20 años dando la clase de desarrollo comunitario y ese no sale de ahí, ¿no? Y el librito de desarrollo comunitario, ese ya se le caen las hojas y es solamente lo que yo digo, como lo digo y nada más que lo digo. Pero ya hoy en día está ese profesor enfrentado con una realidad. El estudiante maneja un celular en donde coloca desarrollo comunitario y tiene 50.000 informaciones relacionadas con eso. Entonces, él está viendo un libro que se editó quizás 40 años atrás, que ya no da respuesta a nuestra realidad, a esta nueva generación. Entonces dice lo que nos pasa como muchas veces, ¿no? El estudiante, ese profesor anticuado, ese profesor no me da ningún aporte, más bien me aburre ir allá. ¿Por qué? Porque el chico en el celular está viendo que hay mil información que contradice lo que el librito de hace 40 años decía, por el mismo elemento evolutivo, ¿no? No nos podemos quedar en el pasado. Pero también, ojo, hay las dos, como decía el profesor Mauricio, hay las dos direcciones de la información, la doble hojilla, ¿no? El hecho de que como existe también información cierta, también hay información falsa, el famoso fake news, en donde el estudiante, de repente, yo he tenido casos en donde me llega el estudiante y me dice, profesor, pero es que yo busqué en internet y bajé todo el programa y eso hace de todo. Y yo le digo, ¿pero lo entendiste? No, profe, solamente bajé el programa. Ah, entonces, ¿dónde está tu aporte ahí, no? ¿Entendiste? ¿Lo documentaste? ¿Qué parte del programa? Porque si vas a cambiar un color, tienes que mm, verificar las 5.000 líneas de código para saber dónde fue que el IA te puso el color. Pero qué bonito sería que tú lo documentaras y yo te dijera, vamos a cambiar de rojo a verde y tú inmediatamente pudieses ubicarlo, ¿no? Entonces, perfecto. Yo no te digo que no lo uses, no construyas, sí, utilízalo. Pero después, siéntate un momento con ese pensamiento crítico a decir, ¿dónde está esto? Si me preguntan ¿dónde está A? ¿Ya? Entonces, ahí es donde está el aporte significativo
que veo yo cuando trabajamos con esta visión, ¿no? Es una visión, un enfoque, algunos lo llaman método, pero yo diría que es un elemento importante, sobre todo en la academia, en la parte catedrática, es un valor que tiene el profesor cuando aplica esta estrategia o enfoque STEAM. ¿Sí? Mi- ¿Alguna otra pregunta, profe? ¿O No duda? sé si alguien más tiene una última pregunta. Claudia Rojas. Ya. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, primero agradecer porque yo estoy hace muy poquito en la universidad como docente del año pasado, entonces todas estas charlas a mí me fortalecen en un Sí. aprendizaje continuo, así que súper bien. Más que nada quería darle una opinión de que, bueno, dentro de la dinámica, claro, yo vengo saliendo de las aulas actuales, entonces hay un choque de repente entre la teoría, la práctica y la realidad actual de los Claro. niños y niñas, ¿ya? Mezclando todo esto con las políticas públicas que estamos teniendo ahora, de, por ejemplo, cuando estamos en la inclusión de La niños y niñas inclusión. necesidades, que en nuestros libros, cuando yo estudié, por supuesto, tuve grandes maestros que todavía están presentes en mi vida y que sigo admirando por sus grandes conocimientos, pero al final igual hay que ir buscando esta mirada transformadora, pero no desde, o sea, siempre en la educación, pero también desde el ser profesional universitario, porque las realidades, las dinámicas son totalmente diferentes. De hecho, tengo un valor agregado, podría decirse. Yo soy educadora de párvulo, pero también estudié ingeniería en administración de empresas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿yo por qué estudié? No porque quería trabajar en retail ni nada de eso, sino porque yo siempre estaba, por mi perfil, dirigiendo jardines infantiles. Y siempre me quedaba la duda de que hay una debilidad cuando uno está a cargo de ciertas instituciones, que la verdad que hay otros tipos de miradas públicas, políticas, ¿no es cierto?, en cuanto a protocolos, que a mí me interesa mucho los protocolos de actuación, por ejemplo, y cómo estos se ven afectados dentro del aula. ¿Y por qué le digo? Porque de repente cuando los estudiantes van a esta realidad educativa se olvidan de eso, van más a la experiencia de aprendizaje y no al aprendizaje total del contexto educativo que nos da un valor, porque, eh, por ejemplo, me acordé de la tesis que yo hice porque hice un magíster en dirección y gestión pública y todos mis compañeros eran, no sé, pues jefe del departamento de salud, trabajan en el MOP y yo era la única educadora de párvulos. Entonces era muy distinto, pero ¿qué me dio el valor? Porque como había estudiado ingeniería, podía hacer ese diploma. Bueno, en resumen, hice mi tesis investigativa en protocolos y procedimientos de atención hacia los niños y las niñas, pero en virtud de una educación transformadora, no solamente desde la metodología, sino como todos los actores sociales afectan a la educación de niños, que esto es una residencia de menores. Entonces, estoy muy de acuerdo cuando habla de la multiplicidad de las disciplinas, porque, por ejemplo, hay sociólogos, hay, no sé, asistentes sociales, hay psicólogos que dan aviso a ciertas dinámicas que tampoco conocen el contexto de la realidad desde in situ. Entonces, claro, afortunadamente yo pertenecía de voluntariado en este residencia de niños, entonces yo pude ver la mirada desde abajo para poder sacar esta investigación que favorablemente me fue muy bien. Entonces, creo que esto del STEAM, que lo estoy manejando ahora actualmente, indagando, me parece fantástico como un enfoque para buscar nuevas estrategias, porque en educación parvularia se utiliza mucho el pensamiento crítico, mucho. O sea, las alumnas las tratamos de visualizar porque también hay una brecha entre educación parvularia, que se ve integrado todos los aprendizajes y no como las otras pedagogías que tienen Parciales. matemáticas, lenguaje, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que hacer una integración de todo. De hecho, las habilidades, las actitudes y el conocimiento, siempre juntas. Entonces, que se da así, por supuesto, en los otros, pero acá se da de manera más integral porque es como una parte muy del desarrollo humano del niño y las niñas en habilidades sociales. Y con eso quería como comentar que me impacta un poco de lo que yo he pensado en este tiempo, cuando usted dice que ya la inteligencia artificial ya no es una opción, porque estamos en la medida de que las alumnas, para desarrollar el pensamiento crítico, igual pueden buscar la tarea, entregan y te entrega la inteligencia artificial todo
un proyecto, un artículo, lo que sea, pero siempre voy en la mirada a ver si estoy bien, en que les digo a las alumnas que, claro, nos puede ayudar esta inteligencia artificial porque es una buena herramienta, pero hay que situarse en el contexto actual, porque un niño de hace 3 4 años no tiene la misma dinámica actual, menos uno de hace 20 años, cuando yo salí a educación, o sea, los niños no tenían toda esta gran curiosidad y el asombro que ahora le permitimos como educadores que lo expresen. Yo creo que ahí hay una gran diferencia. Entonces, esto de la inteligencia artificial, especialmente donde tenemos que desarrollar un pensamiento crítico y las experiencias a través del asombro, porque eso es un tema bastante apropiado, la inteligencia artificial hace un choque y lo ven de manera negativa y yo trato de verlo de una manera positiva, pero siempre enfocado que ellos tienen que tener un pensamiento con respecto a dónde van a situar toda esta investigación con las características de los niños y las niñas. Eso, quería, y muchas gracias de nuevo. Sí, bueno, sí, en primer lugar, pues la felicito y bienvenida, a pesar de lo que dice un poquito de tiempo, bienvenida a este mundo educativo. No, no, vamos a decirlo así con las palabras no de José Armada, sino de un docente de hace muchísimo tiempo, cuando hice una especialización en docencia universitaria, que me dijo, bienvenido a la educación a pesar de ser ingeniero, ¿no? Entonces, nos robamos el ingeniero, me dijo, "Oh, nos robamos el ingeniero, lo metimos en educación. Ya, perfecto. Y no, no lo observaba hasta después de mucho tiempo, ¿no? Que uno dice, oye, ya dejé de pensar un poco como ingeniero y me meto a la problemática del ser humano en el contexto de cómo transmito la información, los conocimientos, la experiencia, etcétera. Entonces, fijémonos un detalle importante, o sea, hoy en día, ya con el avance tecnológico y con la disminución muchas veces de esa brecha tecnológica en diferentes escenarios, en países, y también de generaciones, ¿no? Porque ya no es que el papá era el que usaba el computador y el niño, no, hoy en día el niño es el que lo usa y el papá apenas ve cómo lo usa, ¿no? A mí muchas veces me sorprende, tengo un nietecito que lo que tiene son 5 años y sabe manejar mejor el celular que yo. Ya entra a todos lados y eso, a mí me ha tocado exponerle simplemente seguridad parental para que no entre a otras páginas que no correspondan, pero del resto él maneja mejor el computador, el celular que yo. Y eso es importante, ¿no? Porque estas nuevas generaciones, yo digo, ya nacen con ese elemento tecnológico debajo del brazo. Una chica me decía, es que mi hijo ya nació con el celular en el brazo, ¿no? Para contentarlo le damos el celular, cosa que a veces lo perjudicamos en muchos aspectos de salud, pero en el aspecto vamos a decirlo así, de la búsqueda, el chico ya está más codicioso, ¿no? De la búsqueda de información. Y nosotros como adultos, vamos a decirlo así, estamos en la obligación de orientar, ¿no? No de cercenar, sino por el contrario, de orientar. Oye, me parece perfecto que uses esto, pero si quieres obtener este resultado, utiliza esto, utiliza aquello que complemente, ¿no? Esa situación. El profesor Luis Enrique decía algo bastante importante y me disculpa que no le di respuesta a ello. Cuando hice el uso de las tecnologías de información para la creación de las diapositivas, lo hice a propósito, ¿no? Utilicé un notebook para poder hacer la presentación. Pero eso lo hago en función de llamar la atención, ¿no? Oye, qué bonito, ¿qué quiero? Ah, bueno, perfecto, utiliza este programa para poder, pero al mismo tiempo con los chicos, sobre todo a nivel universitario, es llamarles la atención. O sea, yo no le estoy diciendo no uses la inteligencia artificial, te estoy diciendo úsala, pero en beneficio de lo que tú estás tratando de presentar, de diseñar o crear. ¿Ya? Entonces, ahí el docente, nosotros los docentes nos vemos en la obligación primero de mantenernos actualizados, pero en segundo lugar, de tener una visión un poco más amplia en el sentido de que no es solo lo que yo sé, sino lo que está ahí, cómo lo puedo utilizar para que orientar a ese chico que me trae un trabajo, como dice usted, profesora, me trae un trabajo ya hecho por la IA. Entonces le digo, perfecto, no hay problema. O sea, utilizaste Cloud, utilizaste Gemini, perfecto, te felicito porque utilizaste unos medios tecnológicos, utilizaste tecnología, pero de esa tecnología, ¿qué aprendiste?
¿Qué detalles encontraste ahí? Entonces, a veces uno como docente utiliza ciertas estrategias, vamos a decirlo así, de picardía, en el sentido de, este trabajo lo hizo toda la IA, perfecto. Y en tus conclusiones, ¿dónde está tu aporte? Porque eso todo es IA. Hoy en día hay aplicaciones, como en el caso de Turnitin, en donde yo puedo saber como docente cuánto porcentaje de IA tiene ese trabajo, ¿no? Cuánto plagio, Turnitin lo llama plagio, cuánto de ese trabajo has hecho un corte y pega, ¿no? O sea, muchos estudiantes tienen la costumbre de ir, leer, copian el párrafo, lo pegan y ni siquiera mencionan el autor. Y entonces dicen, no, eso es una idea propia, ¿no? O sea, apropian de ideas y eso es una cosa fuera, ¿no? De lo legal, de lo ético, que es tomar para sí un pensamiento ajeno, ¿no? Cuando no lo cito, estoy cometiendo un plagio, ¿no? Estoy cometiendo, muchos lo llaman copia indebida. Pero ¿qué pasa con esto? El profesor no puede limitarse únicamente a decir conoce de la A a la B, porque existe un abecedario, ¿no? La hasta la Z. Y si yo solamente conozco de la A a la B, no puedo culpar al estudiante que conozca X, Y y Z. Por el contrario, tengo que llamarlo, ¿no? Acá a participar con todos para la construcción de la idea. La construcción de la idea que nosotros llamamos conocimiento. Erróneamente, sobre todo en muchas universidades, todavía mantenemos ese orgullo educativo de no ceder el espacio a las nuevas ideas, al nuevo conocimiento. Entonces nos llaman el dinosaurio educativo, ¿no? No, ahí tengo un dinosaurio, ¿eh? Tengo una universidad con 50 dinosaurios y dos participantes que están ahí trabajando con IA. Y tú dices, pero dinosaurios, ¿por qué? Porque se limitan, ¿no? A solamente esa área de conocimiento, ese libro en particular que han usado toda la vida y les da temor, temor, porque realmente eso es lo que nos sucede, nos da temor a un nuevo descubrimiento, a un nuevo aporte que quizás nos lo está dando hasta el mismo estudiante. Cuando nos está presentando ese trabajo hecho por IA, oye, qué chévere, acá lo que me estás enviando la IA dijo que además de lo que yo domino, tengo este y este otro nuevo tema. Uy, importante. Como docente me meto y busco, ¿no? Uy, ese tema no lo había considerado, mi clase no lo había considerado. Y esos son aportes importantes. Importantes que muchas veces nosotros, los docentes, desechamos por orgullo. No por otra cosa, sino un orgullo académico, ¿no? Me duele en el alma que otro conozca más que yo. ¿Pero por qué? Si somos educadores, si lo que buscamos es transmitir ese conocimiento, orientarlo. Entonces, no tiene por qué tener ese temor a ceder yo digo, ceder el espacio en función a nuevos aportes. No de que el estudiante haga lo que quiera, no, sino en el hecho de orientar al estudiante en que también lo que tú estás haciendo es importante, ¿ya? Y eso nos entusiasma más todavía. ¿Sí? Bien, colega, estamos llegando a la hora crítica. Eh, Se ha pasado volando el tiempo muy rapidito. Estaba mirando los comentarios también en el chat que ahí dejaron felicitaciones, profesor, dejaron agradecimiento, ¿ya? Eh, yo, en nombre del Centro de Apoyo a la Docencia, quiero agradecer al doctor José Manuel Armada por su muy buena presentación. Nos ha nutrido su presentación y nos ha estimulado esta larga conversación que hemos tenido, ¿ya? Gracias. Eh, Le agradezco mucho. Eh, Vamos a estar con el correo en contacto, te vamos a hacer llegar este video cuando esté listo y las invitaciones para las charlas que vienen también por si las quieres difundir o si quieres también participar. ¿Ya? Muchísimas gracias. Colega, eh, Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y ha sido de verdad un honor y un placer compartir, ¿no? Estos saberes con ustedes y me disculpan, pido disculpas de antemano por la emotividad, ¿no? A veces me dejo llevar por las emociones cuando hablo de investigación, cuando hablo de educación, a pesar de no ser de la rama educativa, ¿no? Soy docente de la universidad hace muchísimos años, digo 25 años, ya uno ve hacia atrás y dice, hoy tengo mucho tiempo, ¿no? Que he estado robado a la educación, pero trato en lo posible, pues, de ayudar. Aquí con estos poquitos
granitos de arena, un pequeño aporte en una gran montaña que necesitamos conocer. De todas Gracias. maneras, de todas maneras. Muchas gracias. Y colegas, nos estamos viendo. Ojalá nos acompañen la próxima semana en una nueva charla de este ciclo. Un abrazo para todas, para todos, que estén muy bien. Gracias por acompañarnos, cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao.